La risa retumbó en el hangar como un trueno mal disimulado. ¿De verdad crees que van a dejarte subir a un F-15? Soltó uno de los tenientes, cruzando los brazos con suficiencia. Lo único que vas a pilotar aquí es la escoba, agregó otro. Y las carcajadas llenaron el espacio metálico, rebotando entre las alas de los cazas y el olor a queroseno. Ella, con el casco apretado entre las manos, miró de reojo la fila de pilotos uniformados. Todos hombres, todos convencidos de que aquel no era su lugar. La instrucción de la mañana había terminado, y mientras los demás salían bromeando, ella permanecía en la sombra de un ala, apretando los labios para no devolver el insulto. No valía la pena. No aquel día. Había aprendido a calar hondo la humillación, a transformarla en combustible silencioso. Su apellido era un peso, su género, un obstáculo. Cada mirada de desprecio, cada susurro, era una piedra más en la mochila que cargaba desde el primer día en la academia. Pero esa noche, algo en el aire vibraba distinto. Mientras revisaba el checklist una vez más, sabía que ningún error sería perdonado. Escuchó los pasos de su superior acercarse. El capitán Valdés, duro, voz de acero, se detuvo justo a su lado. Ramírez, en mi oficina. Ahora, el pasillo hacia la sala de comando era largo, las luces frías y el silencio denso. Cada segundo, los latidos de su corazón golpeaban más fuerte que los motores de cualquier avión. Dentro, sobre la mesa de madera vieja, había un sobre blanco con un sello que nunca antes tenía visto. Presidencial. Valdés la miró sin rastro de simpatía. He recibido una llamada esta tarde, dijo, lento, como si cada palabra costara. Hay una misión especial. Necesitan un piloto para la escolta nocturna del Air Force One. Ella no se atrevió a respirar. He propuesto tu nombre, añadió. Un segundo de silencio absoluto. Porque, aunque aquí nadie lo diga en voz alta, eres la mejor en simulador y en vuelo instrumental. No hubo sonrisa. No hubo palmada en la espalda. La misión es esta noche. El presidente aterriza en la base a las 03:40. Tienes 2 horas para prepararte. Se incorporó, como si la reunión hubiera terminado antes de empezar. No busques reconocimiento, Ramírez. Esta misión es para servir, no para brillar. Si haces bien tu trabajo, nadie se acordará de ti. Ella asintió, tragando el miedo y el orgullo en un mismo golpe seco. Al salir, el hangar estaba casi vacío. A lo lejos, algunos pilotos aún reían, ajenos al cambio que estaba por venir. Entró al vestuario, se miró en el espejo. Los ojos cansados, ojeras profundas, el cabello recogido con precisión militar. Por un instante, se vio a sí misma como la niña que un día prometió volar, cuando todos decían que no. No lo hagas por ellos, susurró. Hazlo por ti. Cruzó la pista bajo el frío de la madrugada. El F-15 brillaba bajo los focos, imponente, como una bestia dormida esperando ser despertada. El mecánico de guardia la observó en silencio. No preguntó nada. Tal vez ya sabía que en esa base, las decisiones importantes siempre se tomaban en silencio. Se subió a la cabina, manos firmes, pero el pulso traicionando la calma. Repasó los controles, respiró hondo. El jefe de escuadrón llegó con la carpeta de vuelo. Esta es tu ruta. No habrá margen para errores. Entendido, señor. El rugido del motor encendió la noche. Por el auricular, la voz del comandante de la misión. Vas a escoltar al presidente. La visibilidad será mínima. Confío en tu instrumental. Copiado. Mientras esperaba la orden de despegue, recordó todos los días en los que dudó de sí misma. Todos los insultos, todas las miradas de «no perteneces aquí». En el fondo, sabía que esta era su única oportunidad. Nadie más lo sabría, pero ella lo recordaría toda su vida. La torre dio luz verde. F-15 Alpha, autorizado para rodaje. Mientras avanzaba por la pista, un grupo de pilotos la vio pasar desde la sala de descanso. Uno de ellos murmuró en voz baja, pensando que nadie escuchaba. Espero que no estrelle el avión presidencial. Ella no miró atrás. No podía permitirse titubear. En ese momento, comprendió. La verdadera victoria no era ser aplaudida. Era demostrar, aunque nadie lo notara, que era capaz. Que aunque intentaran apagar su luz, ella brillaría sociña en aquella noite. El F-15 giró hacia el horizonte.
motores rugiendo, y por primera vez en mucho tiempo, Ramírez sonrió bajo el casco. La misión apenas comenzaba, pero esa noche, el cielo tenía dueño. El hangar retumbaba con el eco de los últimos preparativos. Un oficial repasaba la lista de frecuencias, otro chequeaba los niveles de combustible, pero nadie cruzaba palabra con Ramírez. Era como si, a pesar de todo, siguiera siendo invisible. Nadie la felicitó, nadie la animó. Apenas se escuchaban los chasquidos de los zapatos sobre el cemento y el rumor lejano de los generadores. Mientras tanto, los otros pilotos, los que siempre bromeaban y la subestimaban, fingían mirar sus papeles, pero la espiaban de reojo, con una mezcla de sorpresa y desprecio. Alguno masculló entre dientes: si se estrella, dirán que la culpa fue de la cuota. Ramírez no reaccionó. Había aprendido a guardar el dolor, a convertirlo en concentración. Respiró hondo y se sentó en la cabina, dejando que el silencio la protegiera de todo lo demás. Encendió los sistemas uno a uno, sus manos bailando sobre los controles con la precisión que solo se alcanza después de años de práctica y noches de insomnio. El panel cobró vida, luces verdes y naranjas parpadeando como un código secreto solo para ella. El jefe de escuadrón se acercó, su rostro severo a la luz azulada de la cabina. La misión ha cambiado, Ramírez. El clima en la ruta se ha complicado. Habrá turbulencia, posibles tormentas y cero margen de error. Entendido, señor, respondió ella sin titubear, aunque el estómago se le retorcía por dentro. A través del cristal, el mundo exterior era solo sombras y reflejos. Las alas del F-15 parecían aún más grandes bajo las luces de emergencia. Los técnicos verificaban los últimos detalles, pero nadie la miraba a los ojos. No había espacio para dudas. No esa noche. De repente, la radio crepitó: Ramírez, tu tiempo de espera ha terminado. El Air Force One está a 80 millas de la base. Enciende motores y ponte en posición. El rugido de las turbinas llenó la cabina. Por un instante, todo desapareció. Las risas, los insultos, el miedo. Solo quedaba ella y la máquina. Rodó hacia la pista principal, sintiendo cada vibración del suelo a través del asiento. Un par de soldados la observaban desde lejos, murmurando algo que ella ya no alcanzaba a oír. El viento de la noche azotaba la base, levantando pequeñas nubes de polvo y promesas incumplidas. La torre de control habló con voz firme. F-15 Alfa, autorizado para despegar. Ramírez empujó los mandos. El avión aceleró, y en cuestión de segundos ya flotaba sobre el asfalto, alejándose de todo lo que conocía. La ciudad, allá abajo, era apenas un cúmulo de luces y secretos. En el canal reservado para la misión, la voz del comandante sonó clara. Tu posición es vital, Ramírez. El presidente solo estará seguro si tú mantienes la formación y no permites errores. Recibido, dijo ella, sintiendo el peso de cada palabra. Mientras ganaba altura, el cielo se desplegaba delante de ella como un mar negro e infinito. El Air Force One se aproximaba, majestuoso, escoltado por otro caza al otro extremo. Ramírez ajustó los instrumentos, alineó la nave con precisión milimétrica y mantuvo la distancia exacta. Sabía que, aunque el presidente nunca sabría su nombre, la seguridad de todos dependía de sus reflejos y de su sangre fría. Una ráfaga de viento sacudió el avión. Ramírez corrigió el rumbo, recordando las palabras del instructor. En el aire, solo hay dos tipos de pilotos: los que tienen miedo y los que mienten. Ella no mentía. Pero el miedo, esta vez, era un motor, no un freno. A lo lejos, una tormenta comenzaba a encender el horizonte. Rayos en el cielo, nubes densas y negras, un espectáculo solo para los que desafían las alturas. Por la radio, la torre anunció cambios de rumbo. Air Force One cambiará la trayectoria. Ramírez, toma la posición de vanguardia y vigila la zona sur. Ella apretó los mandos, sintiendo la responsabilidad como una carga y una promesa. Mientras cambiaba de formación, una interferencia estática atravesó la radio. Por un instante, el canal se llenó de ruido blanco y voces distorsionadas. «Torre de control, ¿me reciben?», preguntó. Hubo un silencio angustiante. Por fin, la voz regresó, temblorosa. «Sistemas de radar presentan fallas. Precaución máxima». El sudor le corría por la frente bajo el casco.
Miró el panel de instrumentos. Todo parecía normal, pero sabía que la situación podía cambiar en cualquier segundo. Los otros cazas mantenían la formación a lo lejos, como sombras que la vigilaban y la juzgaban al mismo tiempo. Ramírez pensó en todo lo que le costó llegar hasta allí, en todas las veces que estuvo a punto de abandonar, en los nombres que la llamaron, en las puertas que le cerraron en la cara. Pero esa noche, en medio del rugido de los motores y el parpadeo de las luces de emergencia, era ella quien marcaba el paso. Era ella quien guiaba al presidente y a todos los demás a través de la tormenta. Una llamada de emergencia llegó al canal. Se detecta una aeronave sin identificar en el perímetro oeste. El pulso de Ramírez se aceleró. Los sensores de su F-15 captaron una señal tenue, un eco en el radar. El comandante ordenó: Ramírez, verifica visualmente. El resto, mantenga formación. Mientras giraba hacia el oeste, el miedo intentó apoderarse de su mente. Pero lo apartó de un golpe. Era su momento. No había margen para el error ni para el miedo. Apretó los dientes, enfocada como nunca antes en su vida. El avión enemigo era apenas una sombra en el horizonte, pero suficiente para disparar todas las alarmas. Ramírez lo localizó, transmitió la posición y pidió instrucciones. El comandante respondió: No dispares sin mi orden, solo vigila. La tensión creció. La tripulación del Air Force One esperaba en silencio. Los otros cazas se mantenían en vilo. La vida de todos pendía de un hilo invisible, sostenido por el temple de una piloto que, hasta esa noche, nadie había querido reconocer. En la oscuridad, el cielo era su única compañía. Pero allí, entre el trueno de la tormenta y el rugido de los motores, Ramírez ya no era la mujer que habían despreciado. Era la sombra que protegía la historia. La guardiana invisible de una noche que nunca sería contada. Y mientras la tormenta rugía allá afuera, Ramírez no apartó la vista del horizonte. Porque en esa noche sin testigos, estaba lista para demostrarle al mundo, y a sí misma, que nada, ni siquiera el silencio, podría detenerla. El cielo era una masa negra y densa. El F-15 de Ramírez cortaba la tormenta como una flecha invisible, cada gota retumbando sobre la cabina. Por la radio, todo era silencio y electricidad. La señal del avión no identificado se hacía cada vez más nítida en el radar. A su alrededor, el resto de los cazas mantenía la formación, pero ahora todos esperaban su informe. Por un instante, Ramírez recordó su primer día en la academia, cuando le dijeron que jamás llegaría a volar un caza, que su lugar estaba en tierra o en la administración. No olvides quién eres, ni lo que has soportado, pensó, mientras sus dedos se aferraban al mando con fuerza. A lo lejos, un destello entre las nubes reveló la silueta del intruso. Era un avión pequeño, apenas distinguible. No respondía a los llamados de identificación. El protocolo dictaba actuar con máxima precaución, pero la decisión final estaba en sus manos. Transmitió la posición exacta al comando central. El comandante repitió la orden: Sigue en vigilancia, no dispares. Espera confirmación. El corazón le martillaba en el pecho. Sentía el peso de cada mirada, de cada piloto, del presidente y de todos los que, en tierra, ni siquiera sabían que ella era la responsable de su seguridad. Una descarga eléctrica sacudió el cielo. Por un momento, el radar se apagó. El F-15 vibró, los instrumentos parpadearon, y por un instante, el mundo se redujo al sonido de su propia respiración. Aquí, Ramírez. He perdido señal de radar, pero mantengo visual. Recibido, contestó el comandante, su voz áspera, pero más tranquila de lo que esperaba. Tú decides. Todo dependía de ella. Volvió a enfocar el blanco, que se aproximaba peligrosamente a la formación. Activó las luces de advertencia del F-15, una señal inequívoca de manténgase alejado. El avión desconocido viró de manera errática, como si dudara de su siguiente movimiento. Ramírez sostuvo el pulso, lista para reaccionar a la menor señal de amenaza. La radio estalló en estática. Por unos segundos, solo hubo ruido, caos. Finalmente, la voz del comandante volvió. Ramírez, el presidente pregunta quién está a cargo de la vanguardia. Silencio. Un nudo en la garganta. Sabía que, para ellos, su nombre no era importante, pero para ella lo era todo. Aquí Alfa 1, vanguardia confirmada. Nadie mencionó su nombre, pero todos escucharon la firmeza en su voz.
El avión sospechoso, al ver el despliegue de fuerza, finalmente viró en dirección contraria y desapareció en el radar. Ramírez no bajó la guardia hasta que la señal fue nula. Intruso fuera del perímetro, informó. Formación segura. Continuamos escolta. En ese instante, un trueno sacudió la cabina y la turbulencia zarandeó el F-15 con fuerza. Ramírez corrigió el rumbo con movimientos firmes, como si el avión fuera una extensión de su propio cuerpo. La tensión no había terminado. El comandante ordenó mantener alerta máxima. El Air Force One descendió de altitud, buscando una zona más tranquila, pero la tormenta parecía empeñada en poner a prueba cada nervio de la tripulación. Ramírez vio cómo algunos pilotos tenían problemas con la instrumentación. Escuchó llamadas entrecortadas por la radio, voces temblorosas. Ella, en cambio, se mantuvo en silencio. Sabía que no podía permitirse un solo error. De repente, la voz del copiloto del presidente entró en la frecuencia. F-15 Alfa 1. Tenemos turbulencia severa y señal intermitente. Necesitamos que lideres la aproximación a la base. Recibido, señor, respondió Ramírez, asumiendo la responsabilidad como un escudo. Comenzó el descenso, guiando al Air Force One y a los demás cazas en medio de la tormenta. Las ráfagas de viento hacían temblar la nave, los relámpagos iluminaban la cabina como flashes de una cámara invisible. Esto no es una maniobra para cualquiera, pensó. Las palabras de los tenientes, el desprecio, los años de humillación, todo regresó como un torbellino, pero esta vez no para herirla, sino para impulsarla. Marcó el rumbo correcto, ajustó altitud, velocidad, y poco a poco, la formación se alineó tras ella. El presidente, los escoltas, toda la misión dependía de su temple. La torre de control apenas se escuchaba entre la estática. Aproximación visual. Pista 19 confirmada. Ramírez sintió el sudor correrle por la espalda. Una ráfaga violenta sacudió el avión justo antes del último giro. Por un segundo, pareció que el F-15 perdería el control, pero ella no soltó el mando. Con movimientos rápidos y seguros, estabilizó la nave y transmitió con voz clara. Aproximación segura. Inicien secuencia de aterrizaje. 1 a 1, los aviones aterrizaron bajo su guía. Cuando tocó tierra, una mezcla de alivio y orgullo silencioso la inundó. Nadie la aplaudió. Nadie corrió a abrazarla. Pero en la torre, en la cabina del Air Force One, y en cada uno de los pilotos que aterrizaron a salvo, quedó la certeza muda de que esa noche, la misión no fue salvada por casualidad, sino por la sangre fría y el coraje de una mujer a la que jamás quisieron ver como líder. El cielo por fin estaba en calma. Ramírez apagó los motores y permaneció sentada, respirando hondo, mientras el mundo recuperaba su ritmo y el silencio de la pista la abrazaba. La misión estaba cumplida, pero su verdadera batalla recién comenzaba. Cuando el estruendo de los motores finalmente se desvaneció y el último avión de la escolta presidencial tocó tierra, Ramírez permaneció en la cabina unos segundos más, escuchando su propia respiración mezclada con el zumbido leve de los sistemas apagándose. Afuera, la tormenta cedía, pero el ambiente seguía cargado de una electricidad invisible, esa tensión que solo los que han enfrentado el abismo comprenden. Se quitó el casco, el sudor le pegaba los cabellos a la frente. Por la radio ya no se escuchaba su nombre. Nadie preguntó quién había liderado la maniobra decisiva. Nadie pronunció el apellido Ramírez. Como si su presencia hubiese sido un rumor, una sombra útil solo hasta el aterrizaje. Al bajar del F-15, fue recibida por un silencio casi hostil. Los otros pilotos se alejaban deprisa, sus rostros cansados, algunos aliviados, otros con una expresión indescifrable. En la sala de informes, la conversación giraba en torno al éxito de la misión y la pericia del escuadrón. Pero su nombre no apareció en ningún informe preliminar. Nadie mencionó la voz firme que sostuvo el orden en medio del caos. Nadie recordó a la mujer que, horas antes, había sido objeto de burla. Un oficial de alto rango, con medallas brillando en el pecho, se acercó y con frialdad profesional le entregó un sobre lacrado. Instrucciones del alto mando. Ramírez lo abrió en silencio, leyendo entre líneas la condena invisible. Reconocimiento reservado. No se harán públicos los detalles de la operación. Ningún individuo será citado en los comunicados oficiales. Era la forma elegante del sistema de borrarla, de hacer que, una vez más, su papel se diluyera en el anonimato.
Sentía el sabor amargo de la injusticia mordiéndole el estómago, pero no rompió el sobre, ni protestó. Sabía que cada batalla ganada por alguien como ella podía ser anulada en una línea de texto. Al salir de la sala, cruzó el hangar desierto. Cada paso resonaba entre las paredes de metal y vidrio, llenando el aire con el eco de recuerdos recientes. Los gritos en la radio, la tensión de la cabina, la mano temblorosa del copiloto al pasarle el mando. Pensó en su familia, en su madre, en todo lo que había soportado para llegar hasta allí, en todas las veces que le dijeron que callara, que aceptara su lugar. Afuera, la noche caía con lentitud. Un grupo de técnicos conversaba cerca de los hangares, ajenos a la historia que acababan de presenciar. Ramírez pasó entre ellos sin ser vista, invisible a los ojos del mundo, pero gigante dentro de sí misma. En la soledad del dormitorio, repasó mentalmente cada momento de la misión. No buscaba reconocimiento. Buscaba entender el motivo por el que la gloria siempre era para otros. Abrió su cuaderno de notas, ese diario secreto donde guardaba frases, rabias y sueños, y escribió: «Hoy protegí al presidente, guié una formación en la tormenta y salvé vidas. Pero el informe dirá: operación rutinaria, sin incidentes». Una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de rabia y orgullo contenido. Se juró no ceder al silencio impuesto. En la base, los rumores crecían. Algunos pilotos susurraban sobre la noche en que una mujer había tomado el control. Otros negaban siquiera su presencia. El sistema funcionaba así: invisibilizar para no tener que cambiar. Sin embargo, algo había cambiado en Ramírez. Esa noche, al cerrar los ojos, ya no sentía el peso de la humillación, sino la certeza de que, aunque intentaran borrarla, había dejado una huella en el cielo que nadie podría borrar. A la mañana siguiente, la rutina militar se imponía como un martillo. Entrenamientos, informes, órdenes rápidas, saludos secos en los pasillos. Los mismos que ayer la habían menospreciado evitaban cruzarse con su mirada. Sabían, aunque no lo admitirían jamás, que sin ella, la noche anterior podría haber terminado en tragedia. En la sala de operaciones, un técnico se le acercó, bajando la voz: «Gracias por lo de anoche. No lo dirán en voz alta, pero todos lo sabemos». Ramírez sonrió con gratitud, pero también con resignación. Era el único reconocimiento que obtendría, y aún así, valía más que 100 medallas falsas. Antes de dormir, repasó una última vez el trayecto de la misión en su mente. En la última página de su diario, escribió: «El silencio no borra la verdad. El cielo aún recuerda quién lo protegió». Y así, mientras la base dormía y el mundo giraba ajeno a su existencia, Ramírez se preparó para enfrentar el día siguiente. Sabía que su nombre no estaría en los registros. Sabía que su historia sería contada a medias, en susurros y miradas de respeto escondidas. Pero también sabía que, para quienes habían estado allí, la verdad ya no podría ser silenciada. El eco de la injusticia seguía retumbando, pero ahora era también el eco de una victoria que, aunque negada en papeles, había sido grabada en la memoria del cielo. Esa madrugada, Ramírez no pudo dormir. Se levantó antes del alba, cuando la base todavía estaba sumida en la penumbra y el viento arrastraba la humedad de una tormenta lejana. Caminó en silencio hasta el hangar, donde el F-15 reposaba en la oscuridad, testigo mudo de todo lo que no debía ser contado. Se acercó a la cabina y apoyó la mano sobre el fuselaje frío. Cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. Sintió por primera vez que el avión respiraba con ella. No importaba que su nombre fuera borrado de los informes, ni que nadie mencionara su hazaña. Ella sabía, y el cielo también. A lo lejos, la base despertaba con el sonido monótono de los motores y las órdenes secas de los oficiales. Ramírez subió a la cabina una última vez, buscando despedirse no del avión, sino de la versión de sí misma que había crecido con miedo al ridículo y a la invisibilidad. Sacó una pequeña llave de su bolsillo y en el panel oculto bajo el asiento del piloto, grabó una frase breve, destinada a quien supiera mirar más allá de los manuales y los protocolos. El cielo aún se acuerda. Al salir del hangar, notó que algunos mecánicos la miraban de reojo, con esa mezcla de respeto y vergüenza propia de quien fue testigo de una injusticia pero teme hablar. Uno de ellos, el más joven, le ofreció un saludo militar sin palabras.
Ella devolvió el gesto con una sonrisa apenas perceptible. Los días siguientes pasaron como un borrón de rutina. En los informes oficiales, la misión fue descrita como una operación estándar, ejecutada según el protocolo. Nadie mencionó la emergencia, ni la mano que tomó el control cuando todos dudaron. Nadie dijo que la única piloto de la escuadra salvó al presidente. Sin embargo, en la sala de operaciones, una línea inesperada apareció en el radar durante un ejercicio de simulación. Un código de vuelo antiguo, registrado por error, ECO 1A. Era el mismo código que Ramírez había usado en la misión. El controlador de radar, confundido, preguntó en voz alta: ¿Alguien sabe quién voló con ese código? Silencio. Solo una mirada rápida entre los que sabían la verdad. Esa noche, un mensaje anónimo circuló entre algunos oficiales de la base. El cielo aún se acuerda de quien lo protegió. Aunque borren los nombres, el vuelo deja huella. Ramírez recibió una carta sin remitente en su casillero. No había felicitaciones, ni medallas, solo una hoja con un dibujo, un avión cruzando una nube, y debajo, una frase manuscrita. El radar muestra una línea solitaria, pero todos sabemos quién la trazó. Mientras tanto, en el pueblo donde creció, su madre encendió la televisión sin saber que, esa misma noche, su hija había sido héroe sin rostro. Ramírez pensó en ella, en la niña que miraba aviones y soñaba con desafiar lo imposible. Ahora, por fin, entendía que el verdadero reconocimiento no venía de la prensa ni del uniforme, sino de la certeza de haber hecho lo correcto cuando nadie miraba. Los rumores persistían. Algunos decían que una mujer había salvado la misión presidencial. Otros aseguraban que era solo un mito. En los pasillos de la base, a veces se escuchaba una risa apagada, un susurro al pasar. Pero para quienes habían estado allí, no quedaba duda. En esa noche, cuando el país más lo necesitaba, una piloto invisible se alzó sobre todos. Y aunque los registros oficiales callen, el cielo, ese que nunca olvida, guarda la memoria de quienes volaron donde otros solo se atrevieron a mirar. En el amanecer, cuando el hangar quedó vacío, la luz iluminó la frase grabada en el panel. Un símbolo secreto, una declaración para el viento y para el futuro. El cielo aún se acuerda. Y así, Ramírez se marchó. No hubo aplausos, ni fotografías, ni nombres en placas doradas. Solo el murmullo del viento, el respeto en los ojos de los que saben la verdad y la convicción profunda de que la historia, por más que la borren, siempre encuentra la forma de volar.